Bueno, esta tarde estamos aquí con el maestro Wilson Díaz. Hay una exposición que los curadores han llamado una antología. Ahora más adelante hablaremos con ellos porque esa decisión de llamar a la exposición una antología, que suponemos que no es tan obvio, ¿cierto? Pero le agradecemos que nos haya dado esta entrevista, maestro Wilson, y queremos hablar de su exposición. Queremos comenzar por el contexto en el que estamos, la obra de Fallas de Origen, metafórico, es una imagen, como que en el origen, como que en todo origen hay una falla, ¿no? ¿Por qué surge esta obra para este Salón Nacional? A ver, bueno, ese es un trabajo de 1997 que yo hice para un salón regional primero, que se presentó en el Museo de Tertulia en Cali, y luego vino el año siguiente al Salón Nacional. Había un momento en relación a pensar la memoria y el patrimonio como planteado como dentro de la convocatoria, entonces tiene que ver un poco con la vida efímera, con el paisaje colombiano, con las ciudades, y también con el deseo y el sueño de tener una casa, de tener una propiedad que está planteada como en la imagen de la casita que vemos ahí, también como en la imagen de las camisetas que la gente usaba en la inauguración, que se planteó en todas las inauguraciones donde se ha presentado este trabajo, donde se reparten camisetas para la gente que las quiera usar, con esta palabra desechable, una palabra inventada en los años 90 como con la sociedad colombiana para eliminar desde el lenguaje como al otro que no tiene casa y que no tiene como un lugar, ¿no? Que creo que es en el único lugar donde hay una palabra así tan dura, pues, y en el único idioma también, no sé. Desechable fue la camiseta, pues la usaron varias personas el día de la inauguración. Pues, nos llamó la atención pero no está concebida como una performance de incentivar alguna acción de los participantes, los que usaran esa camiseta, sino simplemente... Sí, en principio, no sé cómo funciona ahora, pero en principio cuando se hizo este trabajo en el 97, buscaba como contaminar de cierta manera el público y la gente en la exposición con esta imagen y ese señalamiento y esta palabra como presentada por mucha gente, pues así como en el pecho, durante el evento de inauguración. Entonces sí había como cierta performatividad, pero no había pues, como un acto ritualista, era una cosa muy accidental también y como de deriva. Usted dice que esto es un término que se modela, por decirlo de alguna manera, en los años 90. Usted reitera, pues al traerla acá, pues se habla en la expresión de una antología, pero casi que está reiterando que pues no estamos muy lejos, todavía no hemos superado ese estigma que hay sobre algunos sectores de la población. Sería una lectura adecuada decir que usted está reiterando, no está recordando, no está trayendo lo que pasó en el pasado, sino que está reiterando algo que sigue actuando en el presente. ¿Uno puede hacer esa lectura? Sí, o sea, primero se expuso en el 96 como la camiseta existió antes de la instalación, y luego se incluyó en la instalación del 97, y es una palabra que yo he seguido usando en relación a otros asuntos que han tratado mi trabajo. Entonces, por ejemplo, en relación a la planta de coca y en relación a la naturaleza en Colombia, donde supongamos se fumiga desde el 92 con glifosato, como las reservas naturales en otros lugares, como atentando contra la naturaleza acá. Entonces he seguido como escribiendo y como reiterando el texto, a veces usando plantillas y semillas de coca o carbón de coca. Entonces sí ha sido una palabra que ha sido como posible como seguir usando y seguir conectando con otros asuntos. Entonces, desechable lo que está haciendo visibles unas minorías. En primer lugar, usted decía al comienzo, los sin casa, los sin hogar. Otro grupo marginado son los raspachines. Sí, no sé si creo que esa es la palabra que utilizan para estos obreros. Y me imagino que hay otros grupos a los cuales usted ha visibilizado por medio de estas metáforas. ¿Qué otros grupos sociales
usted ha querido pensar, sacarlo en imagen, sacarlo en un concepto artístico? Sí, pensábamos como en esa facilidad para eliminar, ¿no? Para eliminar al otro, a veces físicamente o a veces simbólicamente, y eso se podría como trasladar pues a muchos grupos y a minorías y a mayorías y a grupos específicos. Se mueve ahí como un comodín un poco. Me llamó la atención que se hiciera la inauguración esta semana, a 8 días de la inauguración de Arbo, que se le está haciendo mucho despliegue mediático, aparecen con bastante insistencia los curadores y los organizadores del evento, y casi que uno diría, bueno, habría que preguntarle ahora a los curadores, pero en principio uno diría que esto no es gratuito, que se haya hecho casi que en paralelo de Arbo, ¿cierto? Uno podría pensar que a futuro quizá el Estado trate de hacer un evento alternativo que no sea estrictamente comercial como Arbo. ¿Usted qué piensa, digamos, de pensar desde el Estado un evento como este, que es una exposición muy amplia, con mucha obra, de un artista muy importante, pero que además está en paralelo con un evento que obviamente que es muy importante, pero está marcado por el comercio? Pues fue muy importante, pues fue una suerte que Marisol y Camilo pudieran programar la exposición para esta fecha, porque igual este momento como en el arte en Colombia y específicamente en Bogotá es súper importante para el arte. O sea, este momento de Arbo, el mes de octubre es súper importante e influye totalmente en todo lo que pasa, pienso, en los espacios independientes, se conecta, es un evento comercial, pero también se conecta con todo lo que pasa en los espacios independientes, en los espacios no comerciales, etc. También es un evento, además de un evento comercial, es un evento del arte, entonces creo que en ese sentido es como súper importante que haya sucedido, pues como el poder tener esa exposición acá. No sé si creo que no contesto como parte de la pregunta. No, sí, claro que la contestó, sino digamos la inquietud es si habría necesidad de hacer mayor presencia con artistas y con exposiciones que no tengan este carácter puramente de vender obra, de ofertar obras, ¿sí? De atraer compradores, ¿cierto? Sobre todo, bueno, yo no creo, ya es muy difícil como zafarse, pienso, desconectarse del mundo comercial, pero pienso que lo que es muy importante es como poder tener trabajos en espacios más generosos y trabajos como mucho más ambiciosos como a nivel de espacio, y la feria da forma a los trabajos porque se manejan como espacios físicamente muy pequeños, entonces creo que sí es muy importante que hayan como ese tipo de espacios y que haya una posibilidad de ver como otro tipo de escenarios al mismo tiempo que se realiza la feria y donde hay tal cantidad de gente viniendo pues como a Bogotá a ver lo que está pasando en octubre y en este momento. Bueno, ¿por qué no nos habla un poco de qué es lo que está pasando en Cali? ¿Cómo ve usted Cali? Usted es una persona que ha estado como al frente de una vanguardia en Cali, ha trabajado con colectivos. A simple vista uno puede percibir que se tomaron unas decisiones de carácter curatorial en donde no hay mucha presencia de esa relación suya con colectivos, por ejemplo con sus acciones performáticas. ¿Cómo ve usted esa relación que tuvo o que tiene con el performance, con otros colectivos de carácter performático y que de pronto no ve aquí en esta exposición esta parte? ¿Considera que debería estar o que no debería estar o que qué opina de eso? Sí, pues yo soy parte de un colectivo desde 1998 que fundamos como para darle continuidad al Festival de Performance de Cali y que ha trabajado como desde Cali también como invitando artistas a pensar, a trabajar allá, a intervenir en ese contexto. También es un momento, ese momento en los 90 pues es un momento importante en el sentido de los colectivos para el arte colombiano. Pues habían como ejemplos como por ejemplo Pequeña Familia, que organiza el primer festival de performance acción plástica en el Teatro Felipe Gaitán, como creo que es en el 93.
y otras actividades, la Bienal de Venecia, etc. Entonces nosotros surgimos en ese momento ahí como donde hay esa preocupación y esa necesidad como de autoorganizarse y esto. Y hemos sido importantes en ese sentido de señalar a Cali, de pensar a Cali como un contexto, de empezar como un colectivo independiente, con muy poco presupuesto, que organiza una exposición local que luego se proyecta nacionalmente y que luego se proyecta internacionalmente. Entonces, y que se conecta con modelos actuales como Lugar a Dudas o como otro tipo de proyectos que continúan desarrollándose allá. O sea, Elena empieza, creo que el Lugar a Dudas es como de 2005, si no me equivoco, Elena empieza en el 98. Y bueno, nosotros no tenemos, por otro lado, por ejemplo, funcionamos como un colectivo que no tiene sede y que tiene una serie de actividades. Entonces, por motivos económicos, nos armamos y nos desarmamos para cada proyecto. Hemos hecho pues como 8 festivales de performance desde el 98 hasta el último fue en 2012. Tenemos una escuela libre, como la Escuela Móvil de Saber y Práctica Social, que trabaja como... El festival es un evento urbano y la Escuela Móvil busca como conectar el campo con la ciudad y muchas de sus versiones han sido realizadas en espacios rurales. Entonces, bueno, seguimos trabajando como en esa dirección. En Cali hay proyectos como con una continuidad y con una presencia, y ahora pues como súper notables, como por ejemplo Lugar a Dudas, como le decía, que tienen un espacio de residencia, que tienen una sede, que están trayendo a la ciudad con una serie de personas, conectando un poco como fuertemente Cali, que ha servido de modelo también para muchos proyectos, no solo allá, sino por ejemplo en Bogotá. Ahora también está la sucursal, que es un proyecto un poco como los que están liderando los coleccionistas ahora, donde hay como proyectos de exhibición, de investigación, de promoción del arte, de convocatorias, etc. Entonces, pues, es como un lugar un poco como de resistencia y como alternativa de cierta manera por ser pequeño también, por las posibilidades que pueden tener como los proyectos en relación, supongamos, a ciudades como Bogotá y como Medellín. Pero pues, volviendo otra vez sobre la pregunta, ¿no? Digamos, por ejemplo, si alguien viene desprevenido, que no conozca su trayectoria y ve la exposición, va a decir, pues bueno, fundamentalmente es un pintor, ¿sabes? Nos tenemos que ver con un pintor, ¿cierto? Hay obras como esta que son instalativas, ¿cierto? Pero yo insistiría, si no faltó, digamos, ese otro componente tan contemporáneo que es lo performático, ¿no? Vemos la parte instalativa, en varias obras se ve esa sensibilidad por sacar la pintura del muro, de meterle en el espacio del espectador, etc. Pero también lo que uno diría, usted es bastante reconocido, pues, por lo que usted acaba de mencionar, su liderazgo o su trabajo cooperativo en torno al performance, ¿cierto? Entonces, no sé, es como la pregunta, pero... Sí, yo empecé a trabajar en los años 80 y el motivo como por el que yo quise estudiar arte y hacer arte fue por ser un pintor y ser un fotógrafo. Y una pintura que tuviera que ver con la fotografía. Luego fueron apareciendo, era también de entrada me planteé como un arte muy participativo, donde el público donde había una importancia en relación al público o una relación diferente con el público a lo que uno puede esperar en relación a la pintura tradicional. Entonces, eso fue llevando como a preocupaciones en relación a las acciones y eso. Y también como que yo soy un artista de ese momento donde muchos pintores pasaron a la instalación, que eso sucedía en los años 90 con muchos artistas. Entonces, pues como conectado un poco con una generación y con un momento. Y pues por eso, y pienso que por esa razón esta exposición se ve fuertemente como representada en la técnica de la pintura. Pero lo que también está claro es que yo trabajo con un colectivo que tiene
que tiene una trayectoria, que tiene un reconocimiento, que tiene una producción, pero también yo, así como mis compañeros dentro del colectivo, hemos luchado por tener un trabajo individual y por al mismo tiempo de trabajar en colectivo, en unas preocupaciones colectivas de pronto más cercanas a otros asuntos técnicos, resistimos también haciendo una producción muy personal y en este caso tiene que ver pues, mucho con la pintura. Digamos, mencionaba la relación entre fotografía y pintura. Uno podría pensar que eso enraiza en el arte pop, ¿cierto? De pronto hay una necesidad de seguir pensando aquellos logros, aquellas marcas que dejó este movimiento en los años 60 en muchas partes del mundo, ¿no? No sé si usted se siente tocado por esta tradición, esta mirada hacia lo popular. Entonces, aquí el texto curatorial habla de ese interés suyo por lo popular, pero sería otra cosa, digamos, una diferencia, digamos, cuando usted llama la atención sobre los desechables, cuando llama la atención sobre los raspachines, ¿cierto? Pero también mira los íconos populares, ¿cierto? Ya desde el punto de vista de lo popular ya no es tan político como sería colocarse una camiseta automarginándose y llamando la atención sobre los marginados. Pero afinando mejor la pregunta, todavía es importante este legado pop en el arte internacional. A ver, yo soy un artista de los años 80, ¿no? 80, 90. Y en los años 80 mi mayor influencia fue el arte colombiano. Y el arte colombiano en los años 70 y 80. Entonces esta tradición del arte pop que ha sido fuerte en el arte colombiano, claro que se nota en mi trabajo. Pero yo pienso en un arte pop como mucho más conceptual y no como en las purezas como de los movimientos y como de las tendencias, sino como muchos cruces ahí. Entonces, ahí creo que me perdí, se me olvidó No. Pero entonces me veo un poco en ese sentido de trabajar con imágenes que son producidas por otros o por los medios de comunicación, pero también a partir de un momento decidí que yo iba a producir, me encontré produciendo imágenes también, produciendo videos y fotografías y trabajando a partir de esas fotografías. Entonces también como que trabajé mucho, supongamos, las imágenes de las revistas, de los periódicos, y aún continúo trabajando las imágenes de las carátulas de los discos, pero también en proyectos como por ejemplo proyectos del 94, donde tuve un trabajo fuerte con Víctor Robledo, trabajé a partir de las imágenes de él, o cuando voy a la zona de extensión y entonces grabo los guerrilleros y hago esas imágenes que son video y fotografía, luego esas imágenes van a cambiar como mi trabajo y hacerme pensar que además de trabajar con la información y de trabajar desde una generación que ha sido tan impactada por los medios de comunicación y por las imágenes públicas, ¿no? Como donde uno se sabía las propagandas de todos los productos del mercado colombiano, las propagandas de televisión, etc. Que uno también podría producir sus propias imágenes y que podría trabajar a partir de esas imágenes y yo me muevo un poco entre eso, entre producir imágenes para trabajar a partir de esas imágenes que produzco o en hacer referencias como a imágenes de los medios o a imágenes de la historia, etc. Volviendo a lo del pop, su participación en el Premio Luis Caballero estaba enfocada a pensar el peso de la música, digamos, en ustedes mismos, ¿cierto? Pero en la cultura en general, ¿no? Pero una de las características, digamos, por ejemplo, la propuesta de Wagner es precisamente salirse del marco de la pintura, ¿cierto? De las restricciones de la pintura y explorar unos lenguajes performáticos, musicales, esa integración, esa transdisciplinariedad que uno ve en sus intereses. Por eso le decía, uno puede pensar, viendo esta exposición, que usted es un pintor, pero también es una persona que ha hecho otras exploraciones tratando de encontrar
interacción con otras formas expresivas, ¿no? Sí. Pero en ese también sentido, yo diría que todavía recoge la tradición pop. Pero también me ha interesado mucho entonces como insistir en ser un pintor y en que es posible ser pintor, y además pues como que es obvio que es posible ser pintor porque vas a cualquier lugar también acá o en otros lados y los artistas también me están diciendo como que es ser un artista y ser un artista pintor, y se ven como todavía seguimos descubriendo pintores increíbles, y también el arte decide con qué tradición se quiere conectar, y un artista podría conectarse con una tradición de hace 500 años perfectamente o con una tradición de hace 10 años. Entonces como que en arte hay como unos cruces así, entonces, y sí, pues pienso que para mí es importante pensar en la pintura e insistir en la pintura también, y disfrutar también de la posibilidad de hacer pintura también, que yo pienso que está muy conectada también con técnicas como el performance, que son que tienen a veces componentes muy como de improvisación, de interiorización, de descubrimiento, y que no son tan calculadas como en sus procesos a veces, o de pronto como otras formas de hacerlo, donde usted hace un proyecto, lo tiene perfecto escrito y luego lo hace igual que como lo pensó. En la pintura todo el tiempo hay como, no sé, se va como uno yendo hacia lugares que está descubriendo, y en las acciones también suele pasar eso. Hace unos días, hablando con Franklin Aguirre a propósito de una exposición que tiene ahora, hablábamos también de la pintura, y él decía que realmente pintar hoy en día era el acto más subversivo, ¿no? Y en eso coincidiría con usted en el sentido de que realmente donde se puede hacer resistencia es haciendo pintura, porque uno podría pensar que el performance ya está demasiado codificado, a pesar de que los que hacen performance tratan de mantenerse alejados de esas codificaciones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, uno podría decir que realmente ni siquiera el video también ya sería sospechoso, ¿cierto? De ahí estar el poder ejerciendo un control sobre la subjetividad de los artistas, y que quizá sea en la pintura la alternativa subversiva, ya nos conectaría con esa gran tradición pictórica colombiana, estaría en la pintura. No sé si usted le ve futuro realmente ese peso fuerte del arte como resistencia, pero no desde el performance, no desde el video, sino desde un ejercicio tan tradicional, ¿cierto?, como la pintura. Sí, yo pienso que están como las ideas, y los artistas entonces se les ocurren cosas y luego tienen que pensar cómo las van a hacer, y a veces saben cómo hacerlas, tienen los recursos y el conocimiento para hacer las cosas que quieren hacer en la técnica que la quieren hacer, o a veces tienen que descubrir esa técnica o mandar a hacer las cosas también. Entonces como que para mí ha sido importante trabajar en pintura, pero no haría como una afirmación en el sentido de que la pintura tendría que ser como el camino, o que sería subversivo ser pintor. Para mí ha sido como la posibilidad, y como en lo que yo he insistido, pero también me parece importante lo que están pasando, lo que sigue sucediendo, lo que pasa con las nuevas generaciones, lo que las diferentes generaciones de artistas están trabajando, lo que están produciendo, lo que ya se produjo, no sé si esto será un arte nuevo o un arte de vanguardia, pues como es lo que yo he querido hacer, y también lo que he querido como comunicar también, y en lo que me ha interesado. Ha llamado mucho la atención, he escuchado comentarios de los jóvenes que llama mucha atención. Usted tiene muchos seguidores entre los artistas jóvenes, ese tipo de formatos que usted está utilizando, ¿no? Por ejemplo, el que tengo yo aquí a mi derecha son formatos pequeños, son formatos muy íntimos, no son formatos espectaculares, no son los grandes cuadros. Cuando hablamos de pintura, no es el pintor de los grandes cuadros para salón, sino que son ejercicios personales, y en ese sentido uno puede decir que sí son actos de resistencia. Entonces no sé si esa decisión de trabajar en formatos pequeños es reciente o viene de tiempo atrás. No, eso fue esa es como una serie del 98, esa serie, y antes había estado trabajando como unos cuadros grandes, pero es como una decisión es un comentario sobre los archivos de los artistas, sobre cómo los artistas documentan sus exposiciones y sus trabajos, y básicamente cómo
como la historia de los 90 un poco no está registrada y no había como una preocupación fuerte de parte de la galería sobre los museos por documentar como las actividades que se realizaban en los trabajos de los artistas. Entonces como que trabajé a partir de mi archivo de diapositivas y me interesó un poco que fueran así como íntimos y que parecieran como una especie de libro, que parecen como una página parecen una publicación un poco. Entonces en ese sentido me interesaba esa situación. Luego seguí trabajando, he trabajado formatos muy pequeños y formatos muy grandes también, como según lo que he querido lograr. Luego, por ejemplo, quería hacer una referencia como a la pintura histórica y a la pintura conmemorativa, entonces era más efectivo que fueran pinturas grandes, pero pensaba que podrían ser fotografías, pero el efecto era más fuerte si eran pinturas, entonces bueno, esas cosas así como... Pero sí, como que cada proyecto está pensado, tiene como unas preguntas, unas inquietudes, unos problemas a resolver y a veces pues, y por eso hay muchos cambios, también pienso que hay muchas diferencias y me gustan también como las diferencias entre las exposiciones. Aquí hay muchas como pedazos de instalaciones de cierta manera, instalaciones que fueron muy grandes y que eran una sola idea y que luego acá están comprimidas y bueno, y se pueden ver como las relaciones también entre trabajos de diferentes épocas y notar esos asuntos, ¿no? Como trabajos más pequeños, pero igual también están obviamente a merced del espectador y de su experiencia. Yo no los podía conectar de pronto con la intimidad o con las publicaciones. Son como cuadros también de leer, ¿no? Como que van acompañados de textos, entonces también como que para leer los textos hay que acercarse a leerlos y el cuadro que es pequeño va como en concordancia un poco con el hecho del texto y el tamaño del texto. Dice que eso es del 98, ¿cierto? El 98, lo que presentó en el Caballero es un formato más grande, son cuadros grandes, sí. Pero ahí el interés es otro, es lo popular, la cultura popular, es una crítica en el mejor espíritu del pop, ¿cierto? El pop no es la banalidad con la que nos llega, ¿cierto? No es el artificio, sino es por medio del artificio hacer una crítica al momento, ¿no? Ahorita que están repitiendo en el Luis Caballero artistas que pasaron varias cuestiones por el Caballero. Sí, yo estuve en el 2001 y el 2011 estuve. Sí, para esta versión se presentó por ejemplo Juan Fernando Herrán, Jaime Iregui, Rosario López, muchos que han estado en el Luis Caballero. Pues por lo menos unos 6, Alberto Baraya se presentó para esto, todavía no han salido los nominados, pero uno puede decir, bueno, ya es muy probable que vuelvan a participar. ¿Usted se animaría otra vez? Ya han cambiado las condiciones del premio Luis Caballero, ya no es un lugar específico tan complicado, tan abstracto, como la antigua Galería de Santa Fe, sino que son lugares más densamente significados. ¿Se animaría nuevamente a participar y cómo lo haría? O sea, yo participé en 2 premios Luis Caballero, donde la condición era el espacio mismo y donde el Luis Caballero sucedía dentro del espacio de la Galería de Santa Fe, que tenía 50 metros allá donde está el planetario distrital. Y esta situación de plantear como que uno escoge el espacio y que hay mucho arte público también y que se llevó como el Luis Caballero al espacio público y que además hay una tendencia súper fuerte a trabajar en el espacio público, me parece importante, pero también me parece importante que se conserve la posibilidad de trabajar dentro de espacios como museales, dentro de espacios tradicionales de exhibición, que se puedan presentar trabajos en formatos tradicionales de pronto que conectan con instalaciones que tienen que ver con los espacios arquitectónicos. Entonces pienso que es importante que hayan no pienso que una cosa mata a la otra, pienso que es importante que Luis Caballero pueda tener espacios públicos donde supongamos la gente hace intervenciones en espacios como inusuales de cierta manera, pero también que haya la posibilidad de presentar una exposición en un formato tradicional y que eso sea, que esos formatos puedan como convivir y como dialogar. Uno puede anticipar que esta exploración, que es provisional, esta idea de buscar alternativas en espacios públicos, dado que ya según los proyectos de la alcaldía para mediados del año entrante, pues la Galería Santa Fe va a tener su sede propia. Entonces será una galería con todas las de la ley y seguramente que querrán hacer el premio Luis Caballero
en sede propia, no en sede prestada, con todas estas dificultades que hay para los artistas, que hay condicionamientos, que hay limitaciones para las intervenciones, etcétera. Pero yo pienso que es importante que hayan las dos posibilidades, porque también mucho del arte es arte contextual que necesita también como un territorio que carga como los trabajos. Entonces es importante de pronto que alguien que quiera hacer una intervención en un barrio o en un parque, no sé, o en un lugar que tiene una historia que la pueda hacer y que eso pueda verse también en relación a exposiciones que se realizan en salas, que igual también los espacios se van cargando, ¿no? Ahora hay como un vacío de cierta manera, y uno piensa que supongamos el Planetario Distrital se cargó, la Galería Santa Fe se cargó con la historia del Museo de Arte Moderno funcionando allá en los años 70, de María Teresa Hincapié haciendo una ventana y haciendo un patio en el Parque Independencia para conectar ese espacio, no sé, con los trabajos de muchos artistas que hicieron instalaciones allí y que cargan y que crean y que un poco condensan una historia y le dan fuerza a un lugar. Pues ahora hay como ese vacío dentro de la Galería Santa Fe y dentro del espacio que viene, al que pronto se va a mudar la galería, como un espacio para empezar también en ese sentido. Igual también va a ser un espacio que tiene una historia porque era una plaza, entonces también va a tener ese contexto, pero pienso que es importante que haya la posibilidad de diferentes espacios con diferentes contextos, con diferentes historias, y que eso favorece el trabajo del artista. Listo. Ya entonces en este último momento de la entrevista quisiera que abordáramos un tema bastante espinoso y es el próximo Salón Nacional de Artistas, que en la última versión pues dejó de llamarse Nacional y pues importó el prefijo de internacional, ¿no? Entonces, como usted sabe, hubo pues, muchas resistencias porque pues, los críticos piensan que este salón está respondiendo a la lógica de los mercados, a la globalización de los mercados, y que lo que tenemos en este antiguo pasado Salón Nacional, tenemos es un Salón Nacional globalizado. ¿Cómo ves el próximo Salón Nacional? Con esta lógica casi que paritaria, 50% de artistas extranjeros, 50% de artistas nacionales. Usted decía ahora, no es muy importante que haya bienales, pero la bienal tiene otra lógica, ¿cierto? ¿Vale la pena abrirse a la bienalización del Salón Nacional o tener claro que una cosa es el Salón Nacional y que otra cosa son las bienales como la fallida Bienal de Bogotá, ¿no? Pues yo no sabría qué es el Salón Nacional, la verdad es que todo el tiempo va transformándose y se acabó en el año 2000 y se volvió unas curadurías y se supone que el formato se ha transformado y que incluso ya no se iba a llamar salón porque el término era totalmente anacrónico y caduco, y luego como desde 2008 empieza a transformarse y empieza a aparecer como la figura del curador pues marcando mucho, y aparece también esa apertura y esa preocupación también de pronto también del Estado mismo en relación a que haya una apertura de las fronteras. Entonces hay unos salones regionales que entonces van a venir de Venezuela en un momento o de Ecuador. Entonces va a haber un asunto ahí como de búsqueda de conectar también como un territorio que estuvo tan cerrado en los años 90 y tan desconectado por toda la situación como geopolítica de sus vecinos y el resto del mundo. Entonces pienso que responde a unas lógicas también en ese sentido históricas de la sociedad o del salón mismo. Yo no sabría cuál podría ser el futuro del salón, o sea, hemos visto como el papel y la figura del curador tan marcado a nivel de temas y a nivel también de selección de artistas, el encuentro de artistas nacionales y otras latitudes, pero no sabría cuál sería. Seguramente uno de lo que uno puede ver es que el salón se va a mover hacia una región, como ha estado pasando, y que no va a ser ni Medellín, ni Cali, ni Bogotá, sino que se va a mover a otro lugar, a Cartagena. Y seguramente, y pues como que el sistema comercial también sigue presionando fuertemente, entonces el salón tendrá que asumir una posición o defenderse o no sé, o asumir como una posición problemática en ese sentido de abrirse al mundo comercial y a las presiones, digamos,
del mundo privado, de las galerías, etc. Eso es como un conflicto como adentro del salón en relación como a la sociedad y a lo que ha sido la historia del salón. Y eso está planteado allí, pues. ¿Qué opina del activismo mediático que realizó Nadine Ospina como respuesta a esta globalización del Salón Nacional? Es decir, piensa que, bueno, que es importante acompañarlo o acompañarlo con algunas reservas. Sin duda alguna, pues no se trata de mirarse al ombligo ni mucho menos. Creo que los artistas no están diciendo que no envidian a artistas internacionales, lo que están diciendo es que predomine el interés local sobre lo internacional, porque lo que se ve en el último salón es que de 100 artistas, 108 que participan, como 48 son internacionales. Entonces, bueno, me dice, bueno, dimos un paso, ese paso grandísimo, pero de pronto ahí van a salir lesionados muchos artistas colombianos, o quizá no sé. No, pues no sé qué decir ahí. O sea, piensa que fue como una obra. Entonces, en ese sentido también hay una representación y no solamente en un activismo como un simple activismo, pero también los activismos han sido parte de la tradición y de la historia del salón y entra como dentro de actos que se han visto como en la historia misma del salón. No sé qué más decir ahí. No, es que yo quisiera retomar cuando usted dice, bueno, es que a partir del año 2000 como que se introduce de manera muy fuerte la figura del curador, ¿cierto? Y si uno hila un poco más fino, ¿cierto? Uno sabe que durante el año 2000 se posiciona de manera muy fuerte por lo que se llama el proyecto Pentágono, ¿no? Esa figura del curador, ese investigador, entre comillas, ¿cierto? Que está haciendo, organizando artistas, pensando conceptos, relacionando, como dicen los curadores, ¿cierto? Creando narrativas, como dicen los curadores, ¿cierto? Pero es a partir del año 2000 que está señalado, pero también del año 2000 es cuando el Ministerio de Cultura contrata pues 5 grandes exposiciones, 5 curadores, 5 investigadores, y uno podría pensar que es a partir de este momento en que comienza a perder relevancia el artista por sí mismo, ¿no? Entonces la pregunta es, si no es el curador, ¿quién? O sea, pienso, es muy difícil desmontar retomando lo que dije, pienso que lo de Nadine Ospina es importante en el sentido de que los artistas deberán de ser una comunidad más fuerte y más política para reclamar en relación al Estado como sus derechos y lo que se hace como con el dinero que está destinado como al arte. Entonces pienso que en ese sentido es importante y que deben haber más iniciativas y como más asuntos en discusión en relación al salón, más puntos de discusión en relación al salón. El salón no puede ser como una bienal, o sea, donde supongamos la galería llevan a los artistas, a sus artistas, y donde están totalmente conectadas como las galerías y las bienales, donde no se puede participar si uno no es un artista de una galería, no puede ser invitado. Entonces como que el mundo comercial no puede presionar tanto porque si no se acabaría. Es importante que haya esa diversidad y esas posibilidades de participar. Pienso que el mundo de los curadores sí apretó y como que puso fuertemente como un filtro. Era muy interesante los salones de los años 90 donde los artistas se presentaban y donde no se buscaba como desarrollar un tema o un asunto, sino que estaba abierto como a escoger obras que fueran importantes y esas obras podrían contrastar muchísimo con sus vecinos o no tener nada que ver con sus vecinos, pero ser importantes en sí mismos. Entonces, pero igual todo ha ido cambiando y ha pasado este asunto que además no solamente fue con el salón. Entonces uno piensa cómo los salones de arte joven se vuelven más o menos como en el 90 y a finales de los 90 también como para curadores, donde ya no se presentan los artistas del salón escogidos por un jurado, sino que se presentan son curadurías. Entonces ese modelo, yo no sé si vino para quedarse, pero pues ha cambiado como y ha impactado fuertemente. Y uno sigue viendo esas transformaciones, uno sigue viendo también el papel de los coleccionistas tan fuerte como... y se va moldeando un poco y transformando, pero pienso que ese evento que es como de la sociedad de cierta manera y que por naturaleza debe ser democrático, como que necesita ser puesto en discusión y como ser increpado
y como ser como retomado fuertemente por la comunidad, discutido pues, por la sociedad y por la comunidad. Los artistas son muy renuentes, ahí sí hacen una resistencia muy fuerte a que los vean, al menos los artistas plásticos y visuales, a que los vean como colectivos, que los vean como comunidades. No sé por qué hay esa delicadeza de los artistas a que los vean como asociaciones de carácter político, pero eso pasa solamente con los artistas plásticos. Uno no ve eso en teatro, nos ve un poco más relacionados, más identificando algo en común, pero uno realmente le cuesta mucho, usted que trabaja lo popular, lo común, ¿cierto? Uno le cuesta mucho, ¿cierto? Ver, encontrar algo común que relacione a los artistas plásticos colombianos. Y tanto así es que sí, es muy difícil el trabajo colectivo porque uno pierde como el nombre, ¿no? Entonces, y también ese poder se distribuye, el poder como de facto y también como el poder económico se distribuye como en un grupo. Entonces, como que de pronto por eso prima la individualidad como fuertemente. Pero bueno, no estoy seguro. No estoy seguro de esa. No, pero es una buena hipótesis, es decir, que esa resistencia que hacen los artistas plásticos a que sean leídos como colectivo tiene que ver un poco con ese culto a la personalidad, ese culto al artista genio, al artista del siglo XIX, que todavía estaría muy enquistado en la psicología de los artistas colombianos. Y también hay mucha presión sobre los artistas y muchos intereses cruzados y todo es muy delicado y todo es muy político y bueno, es un punto ahí como, es un mundo ahí de discusión y como súper problemático. Bueno, entonces algunos se aventurarán mucho más en sus posiciones, otros lo harán de otra manera, unos serán activistas, otros harán sus declaraciones a través de obras, etcétera. Pues. Pero pienso que sí hay como muchas formas de proceder y eso es muy bonito del mundo del arte. Listo, maestro Wilson, pues terminamos esta entrevista muy oportuna. Consideramos nosotros que haber iniciado la Semana de Arbo unos días antes con un evento no comercial, con un reconocimiento a un artista, con la trayectoria que tiene usted, con los compromisos que tiene usted en el mejor de los sentidos y con un poco la responsabilidad también que tiene usted como artista, que muchos artistas jóvenes están mirando en este momento como uno de sus referentes. Y entonces pues lo felicitamos también por supuesto la investigación curatorial y pues es una gran exposición porque no son 2, 3 cuadritos, sino es una exposición muy amplia, muy generosa y que nos muestra no solamente la obra de un gran artista, sino buena parte de la historia del arte colombiano, ¿no? Muchas gracias y muy amable por su entrevista. Esperemos que sigan habiendo estas exposiciones, ¿no? como la de Fernando Villa o como la de Juan y Wilson y como la de muchos artistas que son parte de una generación que se movieron en los 90 y que trabajaron mucho. Gracias.